¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes, muy buenos días en la hora que puedan ver este video. Mi nombre es, pues pertenezco a la Unidad de Pueblos Indígenas eh, e Interculturalidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En esta oportunidad voy a dar una pequeña presentación, un pequeño tema, propósito de incorporar el enfoque intercultural en los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, es un pequeño tema, pareciera, pero enmarca muchas situaciones. Es un tema bastante complejo a la vez, porque en Guatemala a veces no se habla dentro de las instituciones de educación, no se habla precisamente de estos temas. Y pues bueno, he tenido esa formación, yo soy arquitecto de profesión, por lo mismo conozco esa manera o esa forma que nos hemos formado. Pero para empezar directamente, yo creo que muchos saben, conocen, pero hemos visto también que hemos hecho ejercicios que hay algunas personas que desconocen por qué se habla tanto o por qué se quiere hablar de la pertinencia cultural o de dónde viene este tema, ¿verdad? Entonces, vemos acá, en esta pequeña presentación, la cantidad de población que tenemos en Guatemala según el censo de 2018. Vemos que hay un 41.7% de toda la población a nivel nacional que pertenece o que se autoidentifica como el pueblo maya. También vemos al pueblo garífuna, vemos al pueblo xinca, afrodescendiente, creole o afromestizo, que son denominados en esto como pueblos indígenas. Hay mucha información, hay otras historias, tanto como lo del pueblo maya, como también del pueblo garífuna. Hemos tenido nosotros también experiencias, información, capacitaciones, donde se dan estas pequeñas investigaciones que se han hecho con estos otros pueblos como el maya, pero sobre todo con el pueblo garífuna, xinca, donde nos damos cuenta de la diversidad que existe dentro de estos pueblos. Entonces, lo planteamos de esta forma para entrar al contexto. ¿Y por qué? O sea, esa es la pregunta principal. ¿Por qué nosotros debemos de incorporar espacios con pertinencia cultural dentro de los servicios públicos? Y nos damos cuenta, esto es un respaldo principal de que existe una gran población de pueblos indígenas dentro del país. Y también dentro del pueblo maya, también vemos que existe una diversidad de idiomas. Yo pertenezco a la comunidad lingüística MAM, ¿verdad? Del pueblo maya. Y así sucesivamente vemos un listado de 22 comunidades lingüísticas y la cantidad de población o el porcentaje de esta población que habla o que se autoidentifica también perteneciente a estas comunidades lingüísticas. Muy bien. Vemos que nos indica acá qué es pertinencia cultural en salud. ¿A qué se refiere esto o por qué estamos viendo esto? Entonces, como les mencionaba, la pregunta principal es ¿por qué? ¿Para qué? Como, ¿y qué es, verdad? ¿A qué se refiere todo este tema? Pues claramente la pertinencia cultural en salud nos indica acá en esta pequeña presentación, directamente nos menciona que la pertinencia cultural en salud se deriva del principio de derecho a la diferencia y quiere decir adecuado a la cultura. Muy simplificado, muy puntual para que nos demos, para que conozcamos este tema, ¿verdad? Entiendo, como les mencionaba al principio, que a veces nos toca desaprender algunos términos, ¿verdad? Algunas cuestiones, porque hemos sido formados desde otro mecanismo, desde las escuelas, por decirlo de esa forma. Entonces, esto quiere decir que busca que la sean conceptualizados. O sea, esto quiere decir, tenemos que entender que los pueblos indígenas tienen otra forma de ver la vida, otra cosmovisión, le decimos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que, como estudiantes, como personas que queremos conocer la situación del país, tenemos que indagar en, son pequeños pincelazos, por decirlo de esa forma. Sin embargo, nosotros como estudiantes o como maestros, como investigadores o como pertenecientes, como cultura general, de nuestro país, conocer
¿qué significa todo esto, verdad? ¿Qué significa la pertinencia cultural? Entendiendo la diversidad de población, eso nos indica que los servicios, en este caso de salud, tienen que ser adaptados a las formas de vida, ¿verdad? Y que se respete esa forma de vida. Eso es lo que buscamos. Y aclaro también que no solo es el pueblo, no solo son los pueblos indígenas, también existe esa interculturalidad que también vamos a ver en este momento. Entonces, entendiendo que hay que respetar y entender que también se adapten estos servicios a las formas de vida de los pueblos indígenas por el derecho a que somos diferentes a veces, ¿verdad? Somos diferentes porque tenemos otra forma de ver las cosas, la cosmopercepción. Bien, derivado de lo que acabo de mencionar de la pertinencia cultural, perdón, perdón, sí, adecuación cultural en salud, derivado de lo que acabo de mencionar en lo que es la pertinencia cultural, indica que tiene que ser adecuado a la cultura. ¿Y qué significa también adecuado o adecuación cultural en salud? Dice acá que comprende un conjunto de acciones integradas y continuas orientadas a promover cambios de comportamiento, actitudes y esquemas mentales del personal institucional del Sistema Oficial de Salud. Esto nos lo indica el Acuerdo Ministerial número 1632-2009, ¿verdad? Si nosotros podemos indagar de qué se trata este acuerdo, pues es la creación de la Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en el Ministerio de Salud, donde nos indica qué es adecuación cultural. Esto también, y reiteramos, y cabe mencionar que vamos a estar reiterando, quizá vamos a estar mencionando estos términos de a poco, pero es necesario. A veces nos hemos topado con otras experiencias que no sé, se desconoce todas las comunidades lingüísticas, o digamos, por ejemplo, desconocemos que en Huehuetenango o que en otros departamentos exista determinado o determinada comunidad lingüística, ¿verdad? Por lo mismo, indica acá que los servicios de salud estarán orientados a promover cambios para que respondan a la cultura de los pueblos indígenas, lo que debe considerar las necesidades en salud en los 4 pueblos. Como mencionaba, que los 4 pueblos están los 3 pueblos indígenas identificados y el pueblo mestizo ladino, que eso vamos a lo que es la interculturalidad, que es lo que vamos a ver justamente en este momento. Porque tenemos que entender que debemos de ser interculturales en el país, entendiendo que existen los pueblos indígenas y el pueblo mestizo ladino, para que podamos seguir en el marco del respeto, en el marco de la atención a las diferentes culturas, debemos llegar a la interculturalidad en salud. Esto nos indica claramente que se desarrolla el reconocimiento, el respeto y la comprensión de las diferencias socioculturales de los pueblos, sus conocimientos y elementos terapéuticos en el mejoramiento de la salud de la población en los 4 pueblos. Debemos mencionar que los diferentes sistemas, en este caso existe el sistema oficial, pero también existe el sistema de salud indígena. En muchos casos, nosotros en nuestras casas, por ya cultura guatemalteca, por decirlo de esa forma, nos enfocamos o tomamos algunas medicinas respecto al sistema de salud indígena sin darnos cuenta. Tenemos muchas plantas medicinales y a veces con nuestras mamás, por ejemplo, regularmente nos dicen que si nos duele algo, ellas nos recomiendan un té de pericón, un té de manzanilla, etc. Y así sucesivamente podemos ver que existen otras formas de cómo curar enfermedades. Y hay enfermedades muy particulares que ustedes también habrán visto o se habrán dado cuenta o también lo han experimentado, que muchas veces no nos damos o no podemos darnos cuenta de qué se trata. Sin embargo, algún otro profesional, algún actor de otro sistema nos indica que puede ser esta otra enfermedad y efectivamente quizá nos hemos curado, ¿verdad? Entonces, eso debemos entender que existe algunas diferencias y que podamos enriquecer, porque esto es para enriquecer, porque es
para darnos la atención en salud más adecuada posible en Guatemala. Esto nos indica por acá cómo se aborda la pertinencia cultural en la prestación de servicios de salud. Nosotros, desde la Unidad de Pueblos Indígenas, hemos visto, habrán muchas otras formas, muchos otros ámbitos. En este caso, solo queremos presentar 3 puntualmente. La formación y capacitación dirigido al personal. Es fundamental que exista una formación y capacitación como lo que estamos haciendo ahorita. Cómo debemos de transmitir esa información y que el personal de salud entienda o que comprenda o que sepa que existen otros sistemas y que existen otras culturas en nuestro país. En lo operativo, el cambio de actitud, porque muchas veces pasa que somos resistentes, ¿verdad? No queremos aceptar o no lo vemos importante aprender, ¿verdad? Entonces debemos también tener ese cambio de actitud porque el conocimiento también es importante que nosotros sepamos el contexto nacional para poder dar la atención de mejor manera. También existe lo normativo, ¿verdad? Que existe varios artículos, políticas, documentos que nos fomente lo normativo, lo que nos norma la ley, lo que nos norma algunos acuerdos ministeriales, acuerdos de gobierno, para que podamos dar esa atención. Acá debemos entender que desde el Ministerio de Salud, en sus normas de atención integral, existen lineamientos generales de pertinencia cultural. Estos están anotados en este documento, lo que nos indica ese cambio de actitud que acabo de mencionar. Entonces, también entender que hay un respeto y la dignidad a los pacientes. También respetar las referencias, como les mencionaba, que existe otro sistema y de vez en cuando o a veces hay enfermedades que sí lo tiene que tratar específicamente un profesional, pero que nos lo refiere otro actor de salud del otro sistema, que en este caso sería el indígena. Y debemos respetar eso. También podemos hacer las contrarreferencias, que en dado caso no se pueda, dado caso como por ejemplo el COVID en el 2020, muchas veces las personas o los hospitales no se dieron abastos. Sin embargo, en las comunidades, las personas se siguieron curando con su sistema, ¿verdad? Bajo medicinas a través de plantas medicinales o otros tratamientos como el uso del temazcal. También el racismo es muy clave a veces en lo que es el contexto nacional y tenemos que tener claro que ya no cabe en nuestra formación, en nuestros valores, el hacer comentarios despectivos a las personas, ¿verdad? En ningún espacio, en ningún ámbito debemos de hacer eso, ¿verdad? También del derecho a utilizar un vestuario ancestral, como lo que yo a veces, bueno, siempre estoy utilizando el traje y debemos de respetar eso, ¿verdad? Que muchas personas en las comunidades utilizan una indumentaria maya, en este caso, que es la que siempre se está usando esta vestimenta. De derecho a hablar su idioma materno, mencionaba que también yo hablo el idioma mam y debo de recibir ese respeto, de tener el derecho de hablar en mi idioma en cualquier espacio donde pueda estar. Igualmente existen el respetar los elementos simbólicos de las personas. Nosotros también utilizamos algunos amuletos, algunas pulseras que energéticamente para nosotros son importantes. Y eso es parte de la salud. Permitir el acompañamiento durante la consulta. A veces necesitamos de alguien que nos acompañe. También el derecho a elegir la posición de atención del parto. Eso es muy importante. También yo creo que acá en este diplomado se van a dar cuáles son las posiciones de la atención del parto, ¿verdad? Que es muy importante en las comunidades que existen otros tipos de posición, ¿verdad? Del parto, en este caso a las mujeres. Y, por último, adecuar culturalmente los servicios de salud. ¿Por qué es importante que el personal de salud haga un esfuerzo en prestar servicios con pertinencia cultural? Vemos muy bien, como le mencionaba al principio, que existe esa diversidad cultural y esa cantidad de comunidades lingüísticas. Y nos vamos a enfocar en esos mismos tres ámbitos, en la formación y capacitación, porque en esa formación y en esa capacitación que se le pueda dar al personal, podemos reducir
las altas tasas de desigualdad en Guatemala. También se busca en lo operativo buscar la atención a todos los habitantes sin distinción alguna. Buscar mejores avances en resultados estratégicos del ministerio en la sala situacional. En lo normativo, buscar siempre a la interculturalidad, haciendo programas, normas, acuerdos, ¿verdad? Para buscar esa interculturalidad que ya mencionamos de qué se trata. Mecanismos concretos para implementar la pertinencia cultural con casos de ejemplos reales de fácil comprensión. Siempre manteniéndonos en los mismos 3 ámbitos. Esto en la formación y capacitación se han dado la sensibilización y capacitaciones del personal de salud en temas de pertinencia cultural. Para ello, se ha generado la confianza para que la población acude a los servicios de salud, porque muchas veces esa es la barrera. La población indígena en muchas comunidades no acude a los servicios de salud por el simple hecho de tener miedo, ¿verdad? A veces, pero si el personal está capacitado a recibir con una mejor atención a la población, en este caso manteniendo el respeto a su indumentaria, a su idioma, a su forma de ver las cosas, de ver la vida, vamos a tener que la población acude a los servicios de salud, porque y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que las personas en cualquier rincón de Guatemala puedan acudir a los servicios más cercanos para darse su atención o ver de qué enfermedad está padeciendo. Para ello, con ello, se brinda una mejor atención a la población. En lo operativo, adecuar los espacios, mobiliario y elementos con pertinencia cultural en los servicios de salud, ¿verdad? Eso es muy importante, porque hablaba, por ejemplo, de la atención del parto con pertinencia cultural desde diferentes posiciones. Debemos de acoplar ese mobiliario o esos espacios, porque no es lo mismo un espacio de atención del parto horizontal que el vertical o natural, ¿verdad? Y vemos muy importante que la atención del parto debe ser humanizada. En este caso, ¿qué quiere decir eso? Que la atención debe ser conforme a la visión o a la cosmovisión de las mujeres, o conforme ella indique cuál es su posición más adecuada, en este caso dándole una atención mucho más rápida, más cómoda para ella, ¿verdad? Que utiliza su traje, que tenga el acompañamiento de la comadrona y la posición que ella indique, ¿verdad? Y en lo normativo, siempre dándole impulsar las políticas, programas, planes, marcos legales, lo que ya existe y lo que también podemos ir creando, porque esto es un tema que pues abarca bastante y que todavía nos falta cómo podemos llegar a esa atención que buscamos a la población, ¿verdad? A toda la población que está en Guatemala. Y pues esa es únicamente mi presentación. Siempre reitero que la interculturalidad en salud debe ser enfocar en todos los pueblos que estamos cohabitando en Guatemala. Y para dejarles el último mensaje, indicamos que no existe un solo saber. Todos son importantes a la hora de salvar vidas. Esto con el enfoque de que entendemos que hay diferentes sistemas de salud y que debe ser algo que enriquece a la atención a las personas de Guatemala. Únicamente, muchas gracias.